primer lloc, volia excusar l'absència de dues persones que havien d'estar ací avui. Una és el nostre director del fòrum de debat, Guillem Ríos, que casualment avui a aquesta hora tenia una visita mèdica ineludible i per tant no podia estar ací. Jo el vaig a substituir amb molt de gust, però la veritat és que no vull dir que no m'ho vaig a preparar. Després direu, diu que no se ho sap i després sí que se ho sap. Però que sapigueu que intentem que en l'associació hi hagi un protagonisme bastant ample i me dol que no estigui així perquè ell ho fa molt bé i perquè a més està tan interessat que va ser també una de les persones que van participar en el grup d'experts que va donar lloc al document que anem a sotmetre a debat. La segona persona que no estarà avui així, que és el nostre amic i col·lega i soci també, Evaristo Ferrer Castelló, avui a les 4:30 m'ha enviat un WhatsApp dient-me que un company seu de l'Escola de Negocis de València li ha eixit positiu el Covid i ha tingut que anar a substituir-lo perquè avui tenien una reunió amb empresaris i amb joves gestors i era imprescindible que ell acudira. La tentació a les 4:30 o les 5 de la vesprada era substituir a Evaristo Ferrer Castelló per algun dels altres experts que van intervenir en la comissió que va elaborar l'estudi i el document que anem a tractar, però després hem pensat que en 2 ponents només ho farem més curt i donarem pas a que pugui haver un diàleg i una participació del públic. A aquests efectes, crec que la majoria de vosaltres, almenys els que sou socis del Cercle Fruiter i els que esteu en les llistes de difusió, heu rebut este matí un exemplar del document en format virtual. Un document complex, un document que necessita una lectura sossegada perquè hi ha molt d'esforç plasmat i al mateix temps hi ha una quantitat d'ítems tan diferents i tan complexos que no se pot llegir en un matí, ni en un rato, ni en una vesprada, si li vols traure la substància. Abans de presentar-vos als 2 ponents supervivents de la taula, i caldria dir que avui és un dia molt especial, és lluna plena, Rússia no ha atacat a Ucraïna, la presidenta de la Comunitat de Madrid s'ha enfrontat al president del PP i a nosaltres ens han fallat 2 ponents per imponderables. Esperem que ahir acaben totes les desgràcies del dia. Així que dic que abans de presentar-vos els ponents, com sempre, vull donar les gràcies en primer lloc a la Caixa Rural, la seva obra social, per donar-nos sempre l'oportunitat d'utilitzar aquestes instal·lacions per a fer aquests debats. I en segon lloc, a tots vostès, a tots vosaltres, per acudir a les convocatòries que fem. Espero que no eixireu defraudats i que, a més, espero també que participeu després en el debat, si no donant les opinions, almenys fent preguntes o fent les 2 coses alhora. Les 2 persones que ens acompanyen avui són ben conegudes vostres, són 2 socis del Cercle Fruiter, són 2 experts, un d'ells ha participat com a expert i redactor d'una part substancial del document que anem a tractar, que és Juan Alberto Granell. I he de dir que per als que sou més joves i els que no heu tingut l'oportunitat de seguir la carrera professional d'Alberto, dir-vos que
Alberto és aquesta classe de persones que el cercle s'estima molt perquè després d'una activitat professional reeixida, exitosa, arreu d'Espanya, arreu d'Europa i en alguns altres països d'Amèrica, torna a Borriana i li presta a Borriana la part del saber que ha acumulat per a ficar-la al servei del present i del futur de la nostra ciutat. Auditor de comptes, en l'actualitat també empresari, ha estat partner, se diu partner d'empreses importants d'auditoria, no hi ha tema important de les auditories dels últims 30 anys en aquest país en les que no hagi tingut alguna cosa que veure. Diguem-ne que per a mi ha estat un descobriment, perquè jo dels Marco, l'únic que coneixia bé era el futbolista, que era el que més m'agradava, però ara ja quasi m'agrada tant Alberto com el futbolista. Així que ha estat un dels ponents, ha estat un dels redactors i, a més, des que vam iniciar l'aventura del Cercle Fruiter, està molt preocupat i empenyat en participar i col·laborar en totes aquelles accions que puguen millorar les expectatives de futur del nostre poble. Jo crec que t'ho ha arreglat molt bé. Això hauria de dir Marco, però bé. No, per ser restes si té lloc per... Bueno, però Marc, però he dit que m'agradava era l'altre Marco, el futbolista. Bé, jo sempre procuro en les presentacions no fer-los el que habitualment me fan a mi, que quan acaben de fer-me la presentació sempre tinc la sensació d'haver estat de cos present, perquè se'n passen molt. Tot el que he dit és objectiu, és el que se mereix i, a més, he dit que és un descobriment i que és un luxe tenir-lo en l'associació com a síndic i també en este debat. José Enrique Daudí Martínez Iglesias, perquè no me diga que m'ha deixat a mare, és un borrianenc de la diàspora, perquè pertany a una saga gloriosa del nostre poble. És net d'un alcalde legendari, l'alcalde que més m'ha agradat a mi de tots els alcaldes que ha tingut Borriana, José Vicente Daudí, liberal, penalejista. I com tants altres borrianencs, pertany a una família que han anat a fer fortuna i a fer negocis fora del seu poble, sense oblidar-se del seu poble, de vegades perquè mantenen propietats així, de vegades perquè tenen terres o cases, però en aquest cas perquè, a més, entre les moltes activitats com a empresari i com a promotor, també ha estat capaç de ficar una pica en Borriana i no solament muntar una empresa de comercialització de taronja primorosa i de vins servits a domicili, sinó que, a més, s'implica des del primer moment en una batalla que és intentar que Borriana desperti. La majoria de la gent de la nostra diàspora, quan ve a Borriana, sempre compara el lloc on estan en la pròpia ciutat. I troben a faltar moltes coses, però no acaben d'entendre perquè les coses que ens falten també són producte d'una manera de fer les coses que en cada poble és diferent per necessitat. Però en lloc de vindre a criticar, en lloc de vindre a plantejar esteu en la prehistòria, cal que s'implica i, per tant, aporta els seus coneixements, dinamitza la societat, s'implica en alguns projectes importants de la ciutat que no són objecte avui de debat, sinó aquest document, amb la qual cosa jo crec que aporta a aquesta taula la part de l'emprenedor empresarial que combina molt bé amb la de l'analista i investigador que és el nostre amic Juan Alberto Marco.
Si haguera estat avui Evaristo Ferrer pretenia presentar una anàlisi des del punt de vista econòmic, d'oportunitats i d'eficiències des de la perspectiva més professoral. Però en qualsevol dels casos jo crec que tindrem suficient per a poder exposar el contingut del document que ens du així. Abans de donar-los la paraula, diré també que hi ha un detall molt positiu en el tractament que fem d'aquestes iniciatives i és que fins fa 15 o 20 anys els ajuntaments improvisaven les polítiques públiques, intentaven acudir a les necessitats del poble i tenien tasques o bé d'una il·luminació particular o bé d'atendre necessitats peremptòries i immediates. Però des de fa 15 o 20 anys, motivats per les tècniques de les polítiques públiques, de la planificació, de l'anàlisi del futur i de l'anàlisi i investigació de la potència que tenim i de lo que podem fer, de lo que no podem fer i de lo que caldria fer, s'ha imposat que les autoritats, que els ajuntaments, les autoritats autonòmiques, les cambres de comerç, els grups empresarials, etc., se fien cada vegada més del criteri d'experts, del criteri d'investigadors, per a planificar i per a no pegar barretades de cec i anar exactament on toca anar. Comentàvem fa un moment que fa 100 anys o fa 150 anys els borranencs van resoldre problemes que tenien de manera immediata. Com ser eficients en la comercialització del fruit. Com poder abaratar els costos, crear un port. Com fer infraestructures per a poder comunicar-se la resta de la plana. Com fer escoles. Com ampliar el casc urbà. Com canviar les varietats de citrícoles. Cada vegada, oportunament, avançant-se a la situació o fent tard, Borriana s'ha plantejat aquestes coses. Ara se'n planteja un munt, totes derivades d'estudis que tenen una entitat solvent i que menen a l'anàlisi i a deixar d'improvisar. D'un d'aquests documents és del que van a parlar Alberto i José Enrique. En primer lloc, li donaré la paraula a Alberto i explicarà la gènesi i el contingut del document. Després els preguntaré a Enrique i a Alberto sobre les conclusions dels diferents àmbits que s'han tractat en el document i, finalment, donarem la paraula al públic per tal que pregunte, opine o reflexione al voltant del document o de les manifestacions que se facin així. Alberto, tens la paraula. Gràcies, Vicent. Me permitireu que parle en castellà perquè el document està en castellà y bueno, lo que estaba diciendo era que el documento está en castellano y pasar del castellano al valenciano y tal, para una persona como yo, que nunca ha sido estudioso del idioma y que lo hablo burrianero, pero me cuesta mucho de escribirlo y de trabajarlo, pues prefiero pasarme al castellano por aquello de no liarme demasiado en la exposición. Bueno, me toca, como ha dicho Vicente, presentar el documento Foro Burriana 2030. Y la razón principal de esta primera introducción, plan explicativo, es que, de hecho, este es un documento que fue presentado con toda clase de aportación ante el mundo del periodismo en su día. Se han distribuido en algunos, fundamentalmente entre el estamento político, pero prácticamente no ha tenido más difusión que esta. Y por lo tanto, es justo pensar que la mayoría de los burrianeros no conocen
bajarlo un poco, así, no conoce el contenido del mismo. Entonces me vais a permitir que haga esta presentación y lo voy a hacer en dos fases. En la primera voy a hablar un poco del análisis previo y la preparación que tuvo este trabajo. Y esto es así porque, por muchas razones, en el documento final prácticamente no se ha incorporado nada. La introducción tiene una ligera referencia a la situación de Burriana en la post-pandemia, en la primera hondonada o ola del COVID, y poco más. Y entonces da la sensación de que el documento no haya tenido una preparación profunda y completa. Y como esto no es así, porque los economistas estuvimos trabajando muchísimo tiempo preparando lo que se suele conocer en el mundo profesional como el estudio DAFO, ¿no? Digamos, las debilidades y ¿cómo se llama? Las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, pues digamos que el hecho de que no aparezca, y es una cosa que llama la atención, porque no hay ningún estudio de carácter estratégico, de análisis estratégicos que no tengan por lo menos un 30 o un 40% del documento con estadísticas, análisis que demuestren que las conclusiones son fruto de una investigación profunda. Esto no aparece en el documento, pero por eso hablaré un poco sobre ello. La segunda parte, lógicamente, se va a centrar en el análisis de las conclusiones de este documento y un poco también pues, de la propia estructura para que la conozcamos. La fase de preparación, digamos que tuvo una etapa bastante larga y profunda, donde teníamos reuniones y invitábamos a profesionales, sobre todo a concejales y a especialistas, a quienes se les hacían preguntas, nos iban respondiendo para ir consolidando y sacando ideas globales. Pero a su vez también, digamos que los economistas, como digo, estuvimos analizando todo el contexto, el análisis histórico, etcétera, del contexto de Burriana. ¿Sí? Vale. Entonces, en ese, digamos que yo voy ahora a presentar un poquito qué es esto que se encuentra oculto en el informe y que se preparó y que me parece que es interesante para que se conozca. ¿Cuáles fueron los fundamentos y las ideas básicas que influyeron en los especialistas para llegar a estas conclusiones? Primero, del análisis histórico, yo he hecho pues 4 o 5 elementos o hitos importantes que yo creo que sirven para tener una idea clara de cuál ha sido la evolución económica de la ciudad de Burriana. Todo empezó con aquel espíritu emprendedor que nos hizo destacar en toda la provincia como líderes en la comercialización y el cultivo de la naranja. Esto empezó ya en la segunda mitad del siglo XIX, finales del XIX, y por supuesto la primera parte del XX. Desde luego, a partir de los años, yo creo, 70 aproximadamente, llegó la Clemenules, que yo creo que cambió sustancialmente la situación de Burriana. ¿Por qué? Porque era un producto nuevo, con una alta demanda, muy poca oferta y, por lo tanto, precios sustanciales. Yo recuerdo haber conocido precios de 35 céntimos de euro por kilo. Y además, todos recordáis que Burriana pues, tenía grandes huertos de Navel, etcétera, que a través del injerto pues, nos produjo la posibilidad de tener pues, huertos con 4.000 kilos por anegada e incluso más.
por una simple multiplicación podemos ver cuál era en aquella época las oportunidades que tenían los agricultores burrianenses. Esto creó muchas barreras de entrada, tanto para el turismo como para la industria. El suelo alcanzaba precios descomunales y, desde luego, por otro lado, pues esa bendita fanfarronería a la que hacía referencia muchas veces el cardenal Tarancón, pues nos llevaba a plantear que la playa es para el pueblo, después era el arenal para el pueblo, pero primero era la playa para el pueblo. Todos recordaremos cuando terminaba la prega, la campaña, y cogíamos los carros para ir a las alquerías y a todas partes a pasar el verano, pero el verano era del pueblo. Estábamos a 2 kilómetros y cada año cogíamos los trastos, nos íbamos a la playa y al terminar la campaña, la temporada del verano volvíamos. Por aquí vinieron personajes importantes, bueno, burrianeros importantes, como el que hizo la Loa y que pretendió hacer la primera inversión en el Arenal con aquel famoso hotel que tenía forma de avión, etcétera, y casi salió a patadas. Es decir, aquí, bueno, el que se le ocurriera poner una fábrica en medio de los huertos o ocupando una parte de nuestra playa, pues realmente no era bien recibido. Claro, a finales del siglo XX y principios del XXI entra en crisis el campo. Yo creo que la crisis del campo básicamente la produce la superproducción y concentración del periodo de comercialización de Sacremenules. Ya alcanzamos niveles incluso de 600.000 toneladas que tenían que tragarse en un máximo de mes y medio, 2 meses Europa, lo cual hacía casi imposible que esa campaña saliera bien. Los precios empezaron a bajar y llegaron a un punto en que aquel que tenía un minifundio no tenía posibilidad alguna de sacar rentabilidad a sus huertos. Evidentemente, digamos que también hay unos cambios de orientación importante en la propiedad. Probablemente, yo pienso que fruto de aquel enorme beneficio que tuvieron los agricultores, pues nos dieron a todos carrera, y eso provocó que no hubiesen herederos de las fincas y, por lo tanto, cada vez, a medida que llega una nueva generación, aparece gente que quiere menos vivir de la tierra o trabajar o dirigir la tierra. Por lo tanto, la propiedad pues se está alejando cada vez más de la agricultura y probablemente pues esto también es una de las causas de esa crisis. Y desde luego la aparición de la legislación favorable en materia del desarrollo de la construcción pues hizo que los países pusieran la tierra en precios irresistibles, que de alguna manera provocó que unos vendieron y otros abandonaron la tierra pensando que la iban a vender a esos precios irresistibles. Después ha venido lo que ha venido. Bien, la crisis inmobiliaria de ese 2009 al 2012, más o menos, pues acaba con la euforia de los países, acaba con todos estos problemas y de alguna forma nos encontramos con que la tierra se abandona, el PIB de Burriana llegó a estar muy por debajo de la media nacional y desde luego casi a la mitad, por ejemplo, de Benicàssim, por poner un ejemplo, y desde luego también hay una fuerte caída de la autoestima en Burriana. Esto es evidente y todos lo conocemos. Bien, las opciones de desarrollo de Burriana pues son muy escasas y es fruto de que en Burriana todo lo que fuera ajeno a la agricultura y su entorno pues no era aceptado y por lo tanto era despreciado el turismo, a pesar de que tenemos 10 o casi 10 kilómetros de playa. Se despreciaba la industria a pesar de estar alrededor del clúster del azulejo, que es digamos que era relativamente fácil y barato entrar y acogernos a ese tema. Y desaparece también el comercio, a pesar de que por argumentos históricos y por ser la capital de la Plana Baixa, pues tenemos grandes oportunidades con el comercio. Tenemos que pensar simplemente que la alimentación es un producto al que el burrianero
digamos, compra en su pueblo, pues el 95% de las compras de alimentación están dentro del pueblo, pues tenemos 2 o 3 Mercadonas, Consum, etcétera, los alemanes, las 2 alemanas, etcétera. Es decir, Burriana está muy completa en ese material. Pero como en el resto de productos, muebles, electrodomésticos, etcétera, pues estamos por debajo del 45% de consumo dentro del pueblo, pues no tenemos nada, evidentemente. Entonces, ahí hay un campo realmente muy importante que puede ser muy interesante. De todas formas, yo pienso que a pesar de esto, hoy está cambiando y podemos ser optimistas porque todo está por hacer en materia de turismo y eso significa que se puede acometer un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y, desde luego, no masivo. Pero esto sin necesidad de corregir defectos anteriores. Y esto significa que hoy se puede poner en marcha un plan estratégico de turismo como el que conocimos en el 2016, creo que fue, y realmente pues tiene pisos de tener éxito completo y tal. Por lo tanto, esto es un punto importante. También es verdad que no hay una industria potente en Burriana, pero es una isla libre de humos. Burriana es una ciudad sin contaminación. Esto significa que tenemos un punto fuerte, muy fuerte, de cara a conseguir una ciudad sostenible. De hecho, pues ya hemos, en el año 2016, se presentó el primer proyecto EDUSI, que como todos sabemos, bueno, todo el mundo tiene la visión de que el EDUSI es conseguir dinero fácil de Europa, ¿no?, de los fondos FEDER. Pero realmente no es así. El EDUSI es un proyecto que viene desde hace muchos años, finales del siglo XX, fue en el 97, creo que fue, en Río de Janeiro, cuando empezó todo este tema. Pero bueno, lo cierto es que lo que quiere Europa es tener pueblos sostenibles y para ello lo que hace es que, entre otras cosas, ayuda a financiar la transformación de los pueblos para que sean sostenibles. Pero primero tenemos que hacerle una declaración absoluta de que este pueblo va a ser sostenible. Y para ello, el proyecto que se presentó en el año 2016, que yo aconsejo porque está en Internet, está en la web del Ayuntamiento, es un documento interesantísimo. Y si no queréis, pues el anexo 5 creo que es de este documento, del foro, pues hay un resumen, precisamente porque como ese documento es muy largo y muy árido, pues el resumen puede ayudar a leerlo. Es muy interesante. Desde luego es importante que conozcamos a qué nos hemos comprometido todos los burrianeros respecto del futuro de una ciudad sostenible. Bien, por lo tanto, aquí tenemos también una oportunidad importantísima, porque evidentemente hay sectores no contaminantes de la industria, como es todo el mundo de la digitalización, que como sabemos también, pues nuestro presidente del gobierno pues está interesantísimo y desde luego está dispuesto a meter la mitad de los fondos de resiliencia y todo esto pues en la digitalización, pero ahí tenemos una oportunidad muy grande. Evidentemente también la agricultura está en crisis, no cabe duda, pero no está muerta. Cuidado, no está muerta. La agricultura tiene muchísimas oportunidades de recuperación y transformación. Eso sí, si no hay transformación, no hay futuro. Eso es evidente, todo el mundo lo puede ver, pero no está muerta. Por lo tanto, ahí también tenemos un campo muy importante. Bien, también está en decadencia la ciudad. Hasta el momento estaba hablando de esos menos de 45% del consumo de productos del hogar y por tanto más del 55% que se va fuera a comprarlo, ¿no? Bien, pero lo que no cabe duda es que estamos rodeados de 120.000 consumidores potenciales. Y son 120.000 consumidores potenciales que viven alrededor, pues
Nules, Moncofa, Villarreal, Betxí, Alqueríes, etc., ¿no? Todos estos pueblos, de alguna forma, siempre han tenido una cierta creencia, aceptan muy voluntaria, con mucho cariño, que somos la capital de la Plana Baixa. Y por lo tanto, no hay ninguna razón para que, si Burriana se prepara para que el comercio sea realmente atractivo, es decir, atraiga a consumidores que hoy se van a Castellón, a la Salera y todas estas cosas, pues es evidente que ahí hay una gran oportunidad. Bien, voy a ir un poco más deprisa porque me estoy parando. También se discutió y se analizó mucho el modelo de ciudad, pero el modelo de ciudad llegó un momento en que todos llegamos a la conclusión de que el modelo que había definido este documento de EDUSI, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Íntegrado, que estas son las siglas de EDUSI, pues era ya más que suficiente para ser aceptado. Al fin y al cabo, pues hablaba de un liderazgo en la comarca y hablaba también de una ciudad sostenible, transparente y con participación ciudadana. Bien, Burriana está especialmente preparada para esto. ¿Y por qué? Pues es una ciudad verde, aunque cada vez tiene más anegada sin cultivar, pero es una ciudad verde, nos rodea un cinturón verde de naranjos fantástica, es cada vez más residencial, no tiene industria contaminante, está orientada al mar, tiene unas temperaturas bastante estables todo el año y un potencial cultural de gran altura. Estos son todos los elementos, bueno, aparte de que también tenemos predisposición para todos los aspectos sociales, ¿no? Evidentemente. Pues esto es el perfil de lo que tiene que ser una ciudad dentro del programa de EDUSI, pero al fin y al cabo está perfectamente ya enmarcada y yo creo que es el modelo que tenemos que seguir, sin duda. Bien, este es un poco el análisis que quería dar para que, en cierto modo, conocierais que en la preparación de este documento pues se discutió mucho y hay muchísimo que discutir en esto que Abuela Pluma he presentado, pero que me parece que era muy interesante conocer. Por lo menos fue interesante para todos los que estuvimos en este proyecto. Bien, pues si hablamos de la estructura del documento, Foro Burriana 2030, digamos que tiene 71 páginas y, como os decía, la introducción es muy corta, tiene 6 páginas. Después vienen las conclusiones de los 6 grupos de trabajo, que si no recuerdo mal son turismo, comercio, agricultura, industria, formación y un sexto que es un, digamos, fue un añadido que hicimos porque en las discusiones aparecían conceptos muy interesantes y que no estaban integrados en cada uno de estos grupos. Y entonces pues lo incorporamos en un sexto apartado que creo le llamamos miscelánea, ¿no? Algo así. Bueno, entonces digamos que, bueno, después están esto ocupa 16 páginas, tenemos ya 22 y después unas conclusiones finales de 2 páginas. Por lo tanto, con 24 páginas está el documento básico. Después vienen 6 anexos donde de alguna manera se analizan aspectos que considerábamos que eran muy importantes y que merecían la pena trabajar sobre ellos e incorporarlos. Estos son, el primer anexo es la regeneración de la citricultura en Burriana, donde se presenta el desarrollo de una organización de productores de frutas y hortalizas en forma de sociedad anónima. Es un proyecto que ya se ha trabajado bastante, de hecho hemos tenido 2 reuniones con el Consejo Rector de la Cooperativa y con el concejal de Agricultura y bueno, aunque cuando viene la temporada de la naranja, sobre todo en el caso particular de Burriana, donde pues la marca para la Clemenules, la reina de la plana y el cotonet y todas estas cosas, pues generaron un paréntesis importante de casi 4 meses, pero que ya hemos estado hablando de que se va a volver a recuperar ese proyecto porque realmente puede ser ideal y perfecto para Burriana.
El segundo anexo son acciones para la promoción turística, que es una relación de acciones imprescindibles dirigidas al turismo de proximidad, único turismo viable hasta que no se desarrollen proyectos turísticos de envergadura, como puede ser San Gregorio o cualquiera de estos, pero que en última instancia, mientras esto no ocurra, mientras no tengamos lugar para albergar turistas de media y larga duración, pues lógicamente solo tenemos que pensar en el turismo de proximidad. Y realmente se trabajó mucho. He visto por aquí a Juan Lledó que estuvo en este grupo y francamente se llegaron a conclusiones muy interesantes. El anexo 3 habla de las propuestas del Grupo de Desarrollo Industrial. Me diréis, hombre, ¿hay poco que hablar de la industria de Burriana? Pues no, pero desde luego lo más importante es que, como estamos hablando de la proyección hacia el futuro, allí se habló mucho y hay una referencia a un modelo viable de ciudad tecnológica, sostenible y energéticamente eficiente, orientada al desarrollo de la digitalización, que pensamos que puede ser incluso en espacios amplios y de futuro, pues podrían tener perfectamente un lugar para ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas zonas de la playa y todo esto. El cuarto era la propuesta del Grupo de Formación y Empleo. Esto fue una propuesta de soluciones formativas activas, además de estudiar toda la formación de Burriana, pero lo importante es que se proponen soluciones formativas activas de gran interés para mejorar el empleo de Burriana y orientar un poquito. El anexo quinto habla de filosofía y responsabilidades adquiridas al adherirnos al programa europeo EDUSI. Esto, como les decía hace un rato, es un resumen del proyecto EDUSI, de lectura muy recomendada. Yo de verdad lo recomiendo porque podremos hacernos una idea de qué es lo que hemos aceptado al firmar con Europa el adherirnos al proyecto EDUSI. Y ahora yo pienso que estamos dando ya incluso más pasos. Yo estoy seguro de que esa financiación de 5 millones en hasta 10 millones de proyectos para hacer en Burriana, que se están alargando mucho, por cierto, porque tenían que terminar el 22 y no sé si el 22 podrán terminar, pero estoy seguro que Burriana, que fue el primer proyecto de la provincia que fue aprobado y que tiene buenas hechura, yo pienso que puede seguir por ese camino de la financiación y puede obtener financiaciones mucho más importantes de las que esto, que es casi un ensayo, ha tenido. Pero estoy convencido de que ese programa EDUSI seguirá creciendo, desarrollándose y desde luego cuando das el primer paso, Europa después te abre las puertas para los siguientes. Bien, y finalmente está el contenido del Plan Estratégico de Turismo de Burriana como base para un plan director del Arenal. Esto, que por cierto, después de presentar esto, pues este verano han estado trabajando una empresa que se llama Fabricantes de Esferas en un pasito más en el tema del Arenal, pero que nunca terminan de darse todos los que se tienen que dar, porque ahora, pues no sé por qué, el Arenal siempre tiene problemas. Pero bueno, lo importante es que este es un trabajo muy sencillo. Es coger el Plan Estratégico de Turismo, identificar todo lo que habla sobre el Arenal y darle una formación, un formato muy razonable. Pero esto lo hace muy fácil en la lectura y realmente me parece que es casi un plan director. Es decir, ese plan estratégico de turismo al que tantas veces nos hemos referido y tantas veces hemos dicho que es de una gran calidad, no solo porque habla de plan estratégico, porque el plan estratégico, bueno, todos pueden ser buenos, ¿no? Pero lo interesante de este producto es que es estratégico y táctico, porque presenta nada menos que 25 acciones de intervención inmediata, podrían ser puesto en marcha de inmediato, y que implica 25 acciones, que implica la transformación total de la ciudad. Bien, pues esto prácticamente es lo que el contenido del documento.
Yo voy a hacer una rápida referencia a las dos páginas finales. Las dos páginas finales, donde están las conclusiones, tiene un formato de proposiciones. O sea que hay 6 proposiciones que empiezan con esa palabra. Proponemos que el plan de recuperación, transformación y resiliencia, esto ya como al final de este documento, ya había nacido este plan de los primeros escritos, los primeros borradores del plan de recuperación español, incorporamos esas 3 palabras mágicas que tanto efecto tienen. Repito, el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la ciudad de Burriana para el decenio 2020-2030 se centre en 3 ejes de desarrollo económico fundamentales para la ciudad. El primero es la agricultura ecológica y eficiente. El segundo, el centro comercial de alto rendimiento. El tercero, el turismo sostenible. Debemos de pensar que este ayuntamiento ha hecho, en este aspecto, ha hecho bien los deberes. Empezó con el Plan Estratégico de Turismo, que es acudir a buenos técnicos para que les marcaran el camino. Después se habrá quedado en el cajón, pero lo importante es que se ha hecho. Después se hizo todo el proyecto y el programa EDUSI, que, insisto, es un documento muy completo y muy interesante, donde se define muy bien la descripción de lo que quiere Burriana y a dónde quiere ir. Y afortunadamente, bueno, el documento en sí también ha quedado en el cajón, que está publicado, como os digo, en Internet. Pero digamos que lo que ha interesado es el terminar los trabajos para conseguir la subvención. Pero esto para mí no es lo más importante, os lo digo de verdad. Después de esto, se hizo este documento del Foro Burriana 2030, pero es que también se hizo de inmediato el concurso para el Centro Histórico Burriana, donde se han aportado temas muy interesantes. También está en el cajón de momento, pero está ahí, y creo que es perfectamente utilizable. Y finalmente no, el tema del Arenal con el fabricante de esferas, y ahora se está haciendo también un plan estratégico de movilidad en Burriana. Es decir, si analizamos la teoría, el Ayuntamiento de Burriana chapó. Otra cosa es que después sean lentos en la ejecución o en la puesta en marcha, todo esto. Pero realmente esto hay que decirlo. Las cosas son así de claras. Bien, la segunda propuesta indica que todas las acciones que se emprendan en Burriana tienen que estar orientadas a 2 ideas fuertes, que conformarán en cierta medida unas líneas estratégicas. La primera es Burriana, ciudad residencial orientada al mar. Esto es realmente cierto. Burriana se está convirtiendo en una ciudad residencial orientada al mar, y desde luego hay que erradicar totalmente cualquier atisbo de confusión con una ciudad dormitorio. Esto está claro. La segunda idea fuerte es Burriana sostenible y verde. Bien, la tercera propuesta dice que proponemos que la sostenibilidad socioeconómica de Burriana se fundamente en 5 principios de actuación. Realmente los principios de actuación están perfectamente descritos en el documento de la ONU, y también en el que después hizo suyo la Comunidad Económica Europea. Nosotros hemos resumido 6 puntos, pero algunos de ellos son especialmente interesantes. El primero es la transparencia en la gestión pública, orientada al ciudadano. Esto es muy importante. Transparencia orientada al ciudadano. Vamos a ver si conseguimos entre todos trabajar eso. El segundo es la lucha contra toda forma de contaminación. El tercero, la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. El cuarto, la estabilidad y proyección del entorno natural. El quinto, consenso institucional en la toma de decisiones a largo plazo. Esto para mí es clave. No podemos hacer un proyecto para 10 años sin que haya un consenso institucional donde al menos todos los partidos
políticos y ojalá también todas las instituciones que forman la fuerza del pueblo, llegan a un consenso que asegure los elementos básicos de qué es lo que queremos, cómo lo queremos y hacia dónde tenemos que llegar. Esto para mí es fundamental. Y la sexta propuesta es la mejora de la calidad de vida en general y de los sectores más vulnerables en particular. Tengo que decir que Burriana no se caracteriza por tener un sector vulnerable excesivamente elevado. Desde luego está muy por debajo de la media nacional. Y además me consta que está muy bien atendido tanto por las fuerzas sociales del ayuntamiento como por Cáritas. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que Burriana tiene todo el trabajo hecho, ¿no? Pero hay que reconocer que hay que seguir y esto no se puede dejar porque es fundamental. Bien, entonces estas son las tres grandes propuestas y después vienen las propuestas por cada área de acción del plan. Empezamos por agricultura, que dice: proponemos que el ayuntamiento incentive todas las iniciativas orientadas a conservar la agricultura natural, ecológica y viable, trabajando junto con las organizaciones agrarias en defensa del agricultor y la pérdida de tierras cultivables. Para ello, consideramos fundamental: 1. Apoyar las nuevas propuestas de explotación y gestión de terrenos agrícolas. 2. Colaborar en la creación de una denominación de origen de ámbito comarcal para nuestra variedad reina, la Clemenules, con el objetivo diferencial del resto de Clemenules y conseguir que sea apreciada por el consumidor final, alcanzando así precios dignos para el agricultor. Ya sabéis quién ha escrito este párrafo, nuestro buen amigo Juanvi, que está aquí presente. Y realmente esto se ha conseguido porque ya tenemos una marca diferenciadora, que es la Reina de la Plana, y esperemos que empiece muy pronto la publicidad a funcionar y a crear ese nicho que todos deseamos. Bueno, y en tercer lugar, apoyar la apertura de nuevos canales de comercialización y la introducción del cultivo de nuevas especies vegetales. Esto último me parece fundamental. Especies vegetales que probablemente pues, no habrá más remedio que hacer, porque lo que tenemos que asegurar, de hecho ya leí ayer que la reducción de las plantaciones de Clemenules han bajado en 2.000, nada menos que 2.000 hectáreas. O sea que algo va funcionando por ahí. Bueno, la segunda, que es el Centro Comercial de Alto Rendimiento, dice: proponemos que el Ayuntamiento desarrolle cuantas iniciativas sean necesarias para convertir el centro histórico de la ciudad en un lugar atractivo para fomentar la creación de comercios y locales de ocio que permitan el abastecimiento de los habitantes de una ciudad en crecimiento y atraiga el consumo de las ciudades del entorno. Y la tercera, que habla del turismo, donde decimos simplemente: proponemos al Ayuntamiento de Burriana que incentive el desarrollo y la implantación de una industria turística sostenible que explote los recursos patrimoniales y culturales de la ciudad y que proponga especial atención en la integración urbanística de la zona marítima para convertirla en motor del proceso de regeneración económica. Y esto es todo de momento. Te paso la palabra, gente. Molt bé. Bueno, el dia que quan José Enrique va començar la seva activitat en Borriana, demanava que Borriana despertara. No serà per papers. No serà per papers. Me costa, Papers. Jo he comptat les pàgines sense fotografies de tots els documents que aprovava Borriana en els últims 10 anys i portem 1.300 pàgines de propòsits. Bé, Alberto acaba d'exposar el contingut del document i a mi m'agradaria, i el que teníem previst era primer valorar si la metodologia és coherent i si les propostes finals són propostes realitzables i en quines condicions. Així que tens la paraula. Bueno, Vicent, moltes gràcies per la presentació i per convidar-me. Jo parlaré en castellà perquè estic més acostumat a fer presentacions
d'estratègia i d'empresa en castellà, amb la qual cosa me surt millor. No podíem fer en català, però vaja, farem en castellà. Vamos a ver. Para mí, centremos el tema. Ni derecha ni izquierda. No voy a hablar de política. Voy a hablar de gestión y de estrategia. Porque realmente lo que hay que hacer en Burriana, y se ve en el plan estratégico y en el Foro 2030, es un tema de gestión, es un tema de estrategia y de timings. La experiencia que tengo en lanzamientos de productos, de marcas nacionales, internacionales, tanto en alimentación, automoción, banca, pues tengo una experiencia amplia y, bueno, puedo opinar con una cierta garantía sobre el Plan Estratégico de Turismo y el Foro 2030. Yo, para describirlo, diría que el Foro 2030 es la Biblia de Burriana. Y el Plan Estratégico de Turismo, podríamos decir que es una guía espiritual. Veremos a ver cuántos ateos hay en Burriana, que ni se fijen en esto, ¿no? Porque en Burriana la experiencia es que proyectos, informes, dossiers interesantes siempre se quedan en los cajones. Y muchos empresarios, muchos inversores, emprendedores, llegan a Burriana porque les interesa, pues, para un sector de su producto y al final salen corriendo de Burriana. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo lo que veo es que este plan estratégico está muy bien hecho. Está con una metodología y unos timings que realmente es una suerte que aquí en Burriana tengáis un plan estratégico como este de turismo y un Foro 2030 que realmente marca las directrices de Burriana. Y yo me atrevería a apostar de que estos proyectos, si se llevan a cabo, que bueno, a veces uno tiene dudas, ¿no? Generarán puestos de trabajo y a nivel social es lo mejor, ¿no? Generar recursos y puestos de trabajo. En mi experiencia, cuando he tratado con presidentes de compañías, directores generales, directores de marketing, ya lo ves por dónde van a ir los tiros, porque ya esas personas pues pueden venir del mundo financiero o del mundo más marketingiano, y entonces a partir de ahí ya sabes cómo responden y ves si vas a tener problemas en ese planteamiento o esa presentación o no, o realmente te van a entender perfectamente. Yo lo que veo que estos proyectos están muy bien hechos, pero me voy a decir algo que igual os sorprenderá, pero yo no veo a nadie capacitado en Burriana, ni en el equipo de gobierno, ni en la oposición, para llevar a cabo el Plan Estratégico de Turismo o seguir la guía del Foro 2030. Evidentemente, eso no quiere decir que no sean profesionales. Cada uno es profesional en su campo. Entonces, en el equipo de gobierno o en la oposición, pues habrán abogados, financieros, todo tipo de profesiones. Con lo cual, el seguimiento de un plan de marketing, un plan estratégico, es que es difícil. Entonces, yo lo único que pediría es, como sé que falla el tema de ese seguimiento porque no existe la experiencia, al final todo es experiencia, ¿no? Pues es que estos profesionales, mira, a ver, los alcaldes yo los llamo decisores, ¿vale? Son decisores porque son los que deciden. No voy a utilizar la palabra alcalde para que no me digan, no, usted está hablando de aquí y tal, ¿no? Voy a hablar de un periodo de 60 años, para que tampoco nadie me diga, no, es que tú vas hablando por aquí y vas diciendo esto por allá. No, 60 años. Hubo un alcalde, que era Paco Monsonís, Alfonso, y hace 58 años o algo así, en la revista Purisana ya comentaba que Burriana no podía perder el tren del turismo. Hace 58 años. Y ahora que vemos Burriana, yo que la veo a veces en perspectiva, es una ciudad dormitorio. Una ciudad dormitorio. Triste, además. O sea, es triste. O sea, vas por la calle y oye, ves una cierta tristeza. Pero hay una espiral de negatividad. Esta espiral de negatividad, pues realmente se tendría que romper. Y yo ahí lanzo a los jóvenes, que veo algunos jóvenes por ahí atrás, que son ellos los principales que tienen que cambiar toda esta dinámica de negatividad.
Pues lo que veo es que tendrían que fichar a gente profesional que con metodología llevase a cabo estos planes. Este plan, el plan de estratégico de turismo, esto en 4 años puedes tener el 90 o 95% hecho o en marcha. El Foro 2030 es algo que es más estratégico y a largo plazo. Pero tiene que haber técnicos que puedan llevar esto a cabo. Mira, yo os voy a comentar, para que veáis cómo veo el espíritu de Burriana, que es negatividad. Siempre es el no por delante, cuando realmente tendría que ser el sí y tendría que avanzar por otras vías, ¿no? Solamente hay que ver los plenos del Ayuntamiento de Burriana para ver que por ahí no se va. O sea, no, tendría que existir otra dinámica que no sea un presupuesto municipal gestionarlo, ¿no? Tú tienes que gestionarlo, no lo tienes que mantener, lo tienes que hacer crecer. Y para eso estos proyectos sirven para hacer crecer el presupuesto municipal, que después lo puedes dedicar pues, a muchas personas que a lo mejor están en una situación complicada, puedes utilizarlo y esto es lo más social que puedes hacer a nivel de un ayuntamiento. Mira, hay un amigo que seguramente que habréis visto algún vídeo, que es Víctor Coopers. Víctor siempre en sus charlas dice que los humanos transmitimos y nos transmiten sensaciones. Somos como bombillas. Entonces, hay personas que son bombillas que van a 30.000 vatios y otras bombillas que están fundidas. Para mí, y para cualquier técnico de marketing, ve Burriana que está fundida, pero en este periodo de 60 años. O sea, en un periodo de 60 años, Burriana está fundida. Evidentemente, hemos tenido pues, el periodo de la naranja, pero todo ha sido para beneficios personales. La naranja, toda la riqueza que se ha generado no ha sido para generar una Burriana excelente. No, o sea, más que nada se ha formado una serie de egos y de circunstancias, de grupos de personas que siempre pues, están con el típico palos en la rueda para que ningún proyecto avance. Y esto es algo que es preocupante, ¿no? Porque la ciudadanía se queda igual ante este hecho, ¿no? Y ya os digo, es en un periodo de 60 años que yo os cojo. No es para que yo esté hablando ahora de la alcaldesa o de José Ramón, el anterior alcalde o tal. No, 60 años. En 60 años, pues, ha sido muy complicado. Y los alcaldes esto lo saben, los decisores lo saben, porque siempre han tenido problemas en avanzar en muchas ocasiones, porque han tenido grupos de presión que les ha impedido hacer una serie de planteamientos. Y esto es lo que estaba ocurriendo en Burriana. O sea, Burriana, si la comparamos con un escaparate de una tienda, imaginaros que es un escaparate, pues está fundida. O sea, oscuras. Y todas las proyecciones o los intereses personales de personas por crear una empresa en la hostelería, en el comercio, todo va a parar a ese escaparate que está fundido. Si tú le pones luz a ese escaparate, todos los proyectos personales de las personas de Burriana, sea el negocio que sea, se multiplicará por 3 y por 4. Y entonces esto es lo que hay que trabajar. Hay que trabajar en estrategia y en creatividad. Y para conseguirlo hay que seguir estos planes que son perfectos. O sea, para mí, yo pensé, ¿y esto lo han hecho en Burriana? A mí me sorprendió. A mí me sorprendió porque dices, claro, está muy bien toda la metodología y realmente también en el Foro 2030 y en el proyecto estratégico de turismo se ve un gran conocimiento de Burriana. Porque, claro, esto te lo hace un asesor de marketing de Madrid y, evidentemente, este plan no estaría tan bien hecho como cosa, pero tiene un conocimiento muy profundo de, por decirlo de una manera, el producto. Entonces, yo invitaría a los ciudadanos de Burriana que sean bombillas de 30.000 vatios. Ya os explicaré que hace 2 semanas, estuve en Valencia y visité la lanzadera de Juan Roig.
Y me enseñaron todo aquello y, oye, los chavales que habían allá de 25, 23, mayor podría tener a lo mejor 29 años, 30 años, todos eran bombillas de 30.000 vatios, oye, todos con sus proyectos, con sus ilusiones, todo eran startups, de estas que startups son las empresas actuales que se ha puesto de moda y llamar startup, ¿no? Pero son los tipos que dices, oye, a mí me gustaría tener 10 en Burriana. Tienes 10 en Burriana y, oye, y Burriana sale como un cohete. Pero aquí lo que sucede es que todo está como bajo, y después el decisor lo que se dedica es a, que me parece muy bien porque también es su obligación, es a manejar el presupuesto. Pero claro, un presupuesto lo puede manejar un contable, así me entiendes, un contable o un financiero. O sea, lo que se necesita es algo más. O sea, y es una proyección a estrategias, a creatividad, a un seguimiento de estos planes, que es lo que realmente te va a dar un futuro y realmente que Burriana cambie esa espiral de negativismo. Y esto es lo que os quería comentar, porque realmente da cierta pena porque dicen esto que oye siempre, Burriana es la ciudad de las oportunidades, pero de pocas realidades. Dices, oye, pero tener un eslogan así, pues es difícil. Otra cosa que os quería comentar, por ejemplo, desde el punto de vista, si no se cambia el chip, este chip mental que se tiene en Burriana, yo os digo que el Arenal no se va a hacer. Hoy me ha puesto lo que queráis me ha puesto. El Arenal no se la tiene de una manera y de otra. O sea, ya empieza con un eslogan que es el Arenal por Popla. Esto marca, ¿eh? Yo estoy de decisor y tengo un eslogan, el Arenal por Popla, y ya tengo miedo. Yo digo, aquí, si la cago, me matan. Entonces ya solamente esto ya te marca. Y esto es complicado. Esto es complicado porque pensar una cosa, yo que me muevo en algunas esferas, tanto Burriana como esto hace 3 o 4 años, está con la lupa. O sea, hay gente, tiene la lupa, mercados exteriores, inversores, mirando Burriana en general, no un proyecto concreto, mirando Burriana en general. Oye, y claro, si ven un pleno como el del otro día, salen corriendo porque la gente quiere seguridad jurídica, quiere tranquilidad y que las cosas... Pues claro, entonces esto no vamos bien. ¿Qué os iba a decir también? Lo del Arenal, sí. El Arenal, pues con estas rigideces, la gente al final tiene miedo. O sea, es que yo si fuera el decisor diría, bueno, aquí ¿cuántos proyectos han venido de hacer cosas para el Arenal? Muchísimo. Encima después tengo un Arenal Sound en medio de todo esto. Bueno, y aquí cómo me lo organizo, ¿no? Muy complicado. Cambiando el chip mental, esto realmente, oye, saldría en menos de un año. Pero es estos frenos que existen, ¿no? Entonces también existen una serie de amenazas. O sea, para hacer un DAFO, hacéis DAFO de oportunidades, amenazas, puntos débiles y puntos fuertes. Los puntos fuertes y las oportunidades están aquí, en estos informes del Plan Estratégico de Turismo y del Foro 2030. Estas son las oportunidades, pero yo os diré cuáles son las amenazas. Las amenazas, y os lo comento desde un punto de vista de marketing. Y es esto. A ver, mira, la primera amenaza es la ciudadanía de Burriana. La primera amenaza que tiene Burriana es la ciudadanía de Burriana. Es curioso, ¿eh? Porque ¿podría ser el punto fuerte? Pues no, el punto débil es la amenaza más importante, la población de Burriana en contra de sí misma, porque hay una espiral de autodestrucción conjunta. Porque imaginaros, esta población burriana, tú la pones en otro sitio y verías como con las de cantidad de valores y atributos que tiene esta ciudad, como desde hace 60 años, cómo habría ido cambiando. Aquí la gran oportunidad que tenemos es que como en 60 años no se ha hecho nada, pues ahora actualmente sí que podemos hacer cosas sostenibles, o sea, con una nueva visión. Esto te lo permite, el no tener nada. Si no, pues hombre, si hubiéramos tenido la ciudad aquí, como se planteaba hace unos años, toda enrayulada, ¿no? Todo cemento, pues lo tendríamos difícil, pero ahora lo tenemos bastante fácil. Lo que pasa es que es difícil. Yo lo entiendo. Tú estás como decisor en el ayuntamiento
y te vienen grupos de presión y te vienen otros y tal, y entiendo que haya una dificultad. Y esta dificultad hay que vencerla porque no hay otra explicación. Después hay otros frenos, que es la toma de decisiones, son tomas de decisiones muy lentas, tienes que ser más ágil en la toma de decisión. Y después también hay otro elemento en el que no quiero profundizar, por ser obvio, pero es el tema del ayuntamiento, el funcionariado. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo es que pueden haber informes en el ayuntamiento que tardan 1 año, 2 y 3 en salir? No me lo pregunto y no lo entiendo. Después, ¿cómo puede ser que vengan empresarios de fuera para montar cualquier tipo de empresa y tienen conversaciones en el ayuntamiento y al final se van? No les interesa. Esto habría que hacérselo mirar, creo yo. Creo que es muy importante el analizar estas situaciones que realmente son complejas. Pero esto que os estoy diciendo es lo que te hace que en 60 años Burriana sea una ciudad dormitorio, una ciudad triste y una ciudad pobre, cuando realmente había sido lo contrario. Y entonces, ¿por qué es? ¿Cómo puede ser que, porque las sociedades avanzan, cómo puede ser que en Burriana vayamos para atrás? Hay una serie de condicionantes, claro, y es esto lo que os quería comentar, que hay solución, hay solución. Y no es un tema, ya os lo digo, político, es que me da igual que estén unos o que estén otros. Me da exactamente igual. Con tal de que se haga esto que no tiene color político, Burriana tendrá una época de esplendor. Y me apuesto lo que queráis. Ja està fet. A mi no me pertoca opinar i prou que ho lamente, perquè estic així de moderador i de moderador postís. Però vaig a fer-los unes preguntes als dos ponents. Efectivament, al fons de les reflexions està el que ha denominat José Enrique una incapacitat de la gestió política per dur endavant i a pressa els projectes que estan sobre el paper. El tema és que, inevitablement, d'aixes coses se té que parlar també. Si el model de govern és un model d'adversaris, no n'hi ha res a fer. Per a que puga dur-se a terme el que tu demanes i el que estan els documents, se té que canviar al model consociatiu, és a dir, al pacte de totes les forces o d'una majoria suficient que representi al màxim de la societat per establir un programa d'actuació. La política d'adversaris és negativa sempre. La política consociativa, el cas d'Alemanya, per exemple, el cas de molts ajuntaments de Catalunya, en els que hi ha 7, 9 forces polítiques representades, que són, en fi, que és un pluralisme extrem, però en les qüestions essencials treballen fora de l'Ajuntament, parlen amb la societat civil i estableixen les preferències i les prioritats que se tenen que fer. Jo crec, i no soc tan pessimista, que Borriana està recorrent ara un camí que és establint el model consociatiu. Està establint-lo, després el tindrà que traduir a l'Ajuntament. I que en qualsevol dels casos que Borriana s'atrevisca a saltar la barrera del no-res i plantejar en uns documents en els que ha participat la societat civil, inevitablement, i nosaltres, des del Cercle Fruiter, estem molt satisfets de que 4 dels nostres socis i síndics han participat en el grup d'experts i que, d'així no res, tots els experts que han participat seran socis perquè entendran que la societat civil és molt important. Aleshores, jo el que vos demani, primer Alberto i després a tu, ha de canviar també el model de política local. És a dir, hem de canviar al model consociatiu, al pacte i al debat permanent sobre les prioritats. Si establim 3 prioritats de les que s'han assenyalat ahir
i l'Ajuntament les du a terme, se podran fer en 2 o 3 anys. I una última qüestió. Crec que un dels elements pendents que té Borriana, i l'acabes de plantejar tu, és que l'administració local no està ben valorada per l'àmbit de la política. Els funcionaris se tenen que convertir en una autèntica força executiva. Se tenen que professionalitzar i se té que deixar en les seues mans bona part de l'execució de les coses, perquè el gestor polític és simplement algú que atorga el seu vot i que marca les prioritats. Però l'execució la duen els tècnics o de l'administració local o de les empreses en les que contracten i concessionen. Jo m'agradaria que davant de la ruixada de pessimisme de José Enrique... No, jo soc optimista, eh? No, soc molt optimista, perquè confio en la ciutadania. I a més, per lo que estaves comentant, jo el que crec que Borriana tindria que tindre un pacte de ciutat amb grans projectes. Està d'acord en 3 o 4 projectes i, escolta, i això ho lluitem per això, no? Si estem d'acord tots, no? Lo que no pot ser és que en proyectos que pueden ser estratégicos de Borriana se monten unos pollos, pero aquellos sensacionales, ¿no? Y por eso os lo digo, el Arenal, soy pesimista si estamos con el chip, porque habrán problemas y aquello pasarán 2 años, 3, 4. El tema del centro de la ciudad, ¿cuánto tiempo llevamos con el tema peatonal, no peatonal, que sí, por allá, presentando proyectos? Ahora hay una serie de proyectos, veremos cuándo se lanzan, ¿no? Pero ya os digo, es un tema, yo creo que es un tema de chip mental. A mí me diréis que esto cómo se explica, pero es que si no, no se entiende en un periodo de 60 años cómo ha ido transcurriendo y hemos llegado a una ciudad dormitorio, triste y pobre, cuando realmente era todo lo contrario. Vamos orientándonos ya hacia ciudad residencial, hombre. Yo lo que es curioso, Vicente, pero este matí jo estava preparant-me un poc el material, saps? I m'ha trobat un document, un escrit que vaig fer en l'any 2018, el 2018, que se deia Borriana incrèdula. Borriana incrèdula. I venia a compte de que Guillem Ríos me va estar contant, tu saps que li agrada molt fer referències a aquella època meravellosa de Borriana que tenia 3 fàbriques de paper, 3 papeleres, 4 no sé què, 4 fàbriques de tatxes, etc. I jo vaig escriure un article que avui estava llegint-lo i l'ha publicat en Facebook. O sigui que quan arribes a casa te'l llegeix i de paso le das a la reproducción para que se reparta. Porque es que conté precisament lo que tu estaves comentant fa un rato. I jo acabe proposant, no compte lamentablement l'Ajuntament i en els partits polítics, però no per res, sinó perquè pense que en aquests moments la força social de Borriana està creixent. Cada vegada hi ha més institucions de tot tipus i caràcter, és a dir, el comerç s'està reflexant alrededor d'una federació, els falleros tenen el seu tal, tota Borriana està més o menys integrant-se en forma d'agrupacions i d'associacions i tot això. I aquest és el moment, probablement, de fer una gran, una gran federació o una cosa d'aquest tipus, una institució que sigui capaç de replegar-los a tots. És a dir, que Borriana tinga la força viva, més o menys organitzada, de manera que el dia que se vulgui arrencar en projectes determinats sempre se pugui disposar dels especialistes de cada àrea, els falleros, els constructors de falles, és que n'hi ha en Borriana moltíssima institució que té
la possibilitat d'integrar-se. Probablement s'aconseguiria crear un niu molt important per fer tirar això endavant. Per un altre costat, per no allargar-me més, vos repeteix que aquest article que jo crec que vos agradarà, perquè a més ve una fotografia de la porta del frutero on estan els membres d'allí i les dones assentats al carrer, l'hauràs vista, no? El xiquet i tal. Bueno, doncs, aquesta foto està darrere d'aquesta article. Bueno, dit això, és veritat. Borriana, en aquests moments, mira, curiosament, i això ve al compte del que dies antes, Borriana, en la introducció d'aquest document, fem una referència a que, diguem que una referència positiva en el sentit de que després de parlar dels enormes efectes contra l'economia espanyola que anava a portar el Covid, sobretot a partir de l'any 21, no? I tot això, doncs anunciaven que Borriana no tindria tant d'efecte en la pandèmia. Lamentablement ha tingut un efecte fortíssim en el número de malalts, però no ha tingut cap efecte en l'economia. I això vaig a demostrar-ho ara mateix. No ha tingut cap efecte. I és molt fàcil de veure. Evidentment, el problema està en que la indústria és molt menuda, no ha hagut baixes. Tinc així, me'l vaig preparar ahir, les llistes, mira, l'anàlisi interanual d'ocupació i el paro en Borriana, en el 2019, per això que n'hi havia 2.313 parats, 2019, antes de la pandèmia. No, ho he llegit mal, 2.160, 2.160, això era el 19. En el 2020, com és natural, pugem a 2.470, però en el 2021 estem en 2.144, menys que en el 2019. Però a més, el número d'afiliats a la seguretat social passa 3/4 del mateix. En el 2020 eren 8.607, en el 2021 són 8.824. I el que és més important, perquè el cas particular de Borriana en el tema dels autònoms és increïble. Borriana té el percentatge més alt d'autònoms d'Espanya. A nivell nacional estem en un 18% d'autònoms, en un 17%. En la província de Castelló són un 18% i en Borriana un 27%. 27%. La qual cosa vol dir que en Borriana, lògicament, no n'hi ha molta indústria, però n'hi ha molt de servici i això està portat per xicotetes empreses d'autònoms. En el 2019 n'hi havia 2.191 autònoms, en el 2020 2.183, és a dir, 8 menys, i el 2021 2.196, ja són menys que en el 2010. Això és una demostració palpable de que la situació de Borriana no ha sigut afectada en absolut. I diré més, Borriana té problemes d'un altre tipus. Per exemple, si analitzem el valor catastral, la suma del catastre de tots les finques, edificis, etc. de Borriana, Borriana té un valor catastral de 43.331, té que són 43 milions, la província té de mitja 48 milions i la comarca nostra, de la Plana Baixa, 52 milions. És a dir, Borriana està en més de 10 milions per baix. Això ens dona una idea de per què Borriana, el PIB per càpita, per primera vegada, perquè portem 5 anys de creixement, curiosament, i no ha parat ni siquiera en el 2021. Per primera vegada hem alcançat la mitja nacional, que hem estat un 10% per baix de la mitja nacional un muntó d'anys. Borriana té una renta per càpita que estava per baix de la renta nacional i en el 2021 per primera vegada l'han igualat, no l'han superat, l'han igualat. Riesgo de pobreza, en canvi,
Pues en Espanya està en un 21 i la província de Castelló en un 24 i així estem en un 18. Lo qual és una evidència de que la pobresa està ben controlada i en certa medida, com dia abans, tots els esforços de les institucions, tant de l'Ajuntament, l'àrea social com de Càritas i companyia, són realment molt eficaces. Pues això estava... Una altra cosa important, perquè jo estic convençut que una part del creixement de la renta per càpita està en funció de l'amortització de préstamos de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament el 2015 tenia nada menys que 26,8 milions d'euros de deute, que suposa 771 euros per càpita. I avui està en 3... avui no ho sé, però a finals del 2021 estava en 3,3 milions. És a dir, pràcticament tota la deute amortitzat. Evidentment, estem parlant del 2015, és a dir, de tota l'època del PSOE. Evidentment, jo, lamentablement, no tinc que somriure i aplaudir el que s'hagi fet una reducció tan important, perquè és a costes, en bona medida, d'una reducció en les inversions en el poble, que falta fan, no? Però se podia haver fet una amortització més lenta. Però en qualsevol cas, ahir tenim un exemple, 23 milions de generació, que demostra, en certa medida, una part important del creixement del PIB per càpita. Doncs bé, tot això ve un poc a confirmar el que ja adelantàvem nosaltres en l'estudi, de que l'efecte de la pandèmia aquí en Borriana no va ser massa exagerat. Però, lamentablement, no és exagerat. Fixeu-vos, quan l'any 2009, 10, 11 va ser enormement dur. Per què? Perquè era la construcció la que va fallar. I en Borriana s'estava construint a tot arreu. I entonces van tindre, va haver un paro enorme de 3.600 persones, etc. Ara no, per què? Perquè no tenim turisme i perquè no tenim indústria. Per tant, no n'hi ha forma de que n'hi hagi despidos ni que n'hi hagi res. D'acord? Per tant, lamentablement, l'efecte mínim que ha tingut Borriana per la pandèmia ha sigut degut a que Borriana no tenia exposició a el que realment ha creat problemes seriosos com és el turisme i tot això. L'únic que n'hi ha important, que és l'Arenal Sound, com els diners els han dut tot el promotor i així no deixa ni un gallet, doncs entonces tampoc ha tingut ninguna influència el que no hagi gastat. M'alegra molt que hagueu parlat de la falta de polítics. Jo estic des de l'any 80 anant a l'Ajuntament, perquè contava 4 mentiretes en el diari i tenia que anar a informar-me. I tinc que dir-vos que tot el que esteu contant ara, en l'any 80, sent Canós, alcalde, i eren els problemes que tenim ara. Els mateixos problemes. No han fet absolutament res de cara al futur. En res. I vos tinc que dir una cosa, en l'àmbit social estem darrere de tots. Vas a demanar que tinc un malalt d'Alzheimer, on el deixaré? Du-lo a les alegries que allí tenen un centre. És trist això. Borriana no ha tingut ningú polític, anava a dir, ningú polític en un parell d'això per tirar el poble avant. A més, ho dic perquè ho ha viscut. Per ser polític i un decisor, més que polític, decisor en Borriana, hay que tenerlos bien puestos. Al margen de ideología, no hablo de ideología. O sea, estoy hablando de estrategia y gestión desde que he empezado. Un decisor los tiene que tener muy bien puestos, porque aquí es muy complicado, es complicadísimo. Així estem parlant de projectes... Bueno, la clave és la ciutadania, Sí, però també tenen que... En els altres pobles, quan hi ha un projecte important, s'aprova de cara a 5 o 6 anys i tenen que estar tots d'acord. Això no s'aconsegueix a Borriana. Borriana no s'aconsegueix. Borriana jo crec que busquen la supervivència de passar els 4 anys i repetir. No busquen altra cosa. Això jo, en fi, francament, estic d'acord, no? Pense que
en l'àrea econòmica, per exemple, n'hi ha molta debilitat. Jo recordo que estava una vegada en una d'aquestes converses que teníem en alguna consellal, me va dir que no era possible fer projectes que foren deficitaris. I jo dic, bueno, però un projecte de 20 milions en 10 anys és a 2 milions per any. Diu, és que això no se pot fer. Tu no pots fer pressuposts plurianuals. Jo dic, doncs tindré que tornar a llegir jo la normativa dels ajuntaments, perquè fins ara tota la vida s'han fet projectes plurianuals, no? La part proporcional de... Home, de fet, l'EDUCI se va aprovar el 2016 i encara s'està fent. Però jo crec que a vegades el que hi ha que pensar és en terme un poc més empresarial i no de gestió pura i dura. Així estan per tapar forats, no estan per fer projectes a llarg plaç. Però bueno, és el que diem, que les forces vives del poble siguin capaces de treballar i de fer coses. Jo, sincerament, ja fa 12 anys que me vaig jubilar i entre avorrir-me en Borriana en casa i vindre així a parlar amb tots i provocar entusiasme si és possible i per supost, si n'hi ha algun projecte que se pot dur a terme, jo seré el primer en què estaré davant i això ho tinc claríssim. Però una cosa molt distinta és que faig esforços per tots els costats i això no té ningú sentit. Mira, el plan estratègic de Borriana, jo vaig acudir, vaig vindre de València el dia que me vaig enterar que anaven a fer una presentació, Alberto Galloso, que és un personatge que a València és prou conegut i jo el coneixia, i vaig vindre a veure'l. I quan se va acabar, se va vindre cara a mi i va dir, què fas per així? Jo dic, no, què fas tu? No, es que este es un proyecto que es interesante, vamos a trabajar mucho y tal y cual, me tienes que ayudar. Jo saps com li vaig ajudar? Donant-li 19 pàgines de l'anàlisi de tota Borriana des dels últims 20 anys. I li vaig dur, li vaig entregar i vaig dir, mira, aquesta és la meva aportació. I efectivament li va servir moltíssim, perquè era una manera, com tu dies abans, que si no coneixes la història i la idiosincràsia del poble, és difícil que després puguis actuar a la medida. Ell va actuar a la medida. Per això el Plan Estratègic de Turisme té tanta qualitat. I no vull dir que perquè jo li hagi donat 7 pàgines, sinó perquè ha arribat a conèixer el preàmbul, que és el fundamental. Sí, no? Sí, amb això estem d'acord, eh? El que passa que a vegades les paraules són atenazadores i un eslògan com l'Arenal pel poble, que em sembla molt bé, com dius tu, però això le dona por y le da miedo a la ciudadanía o al decisor. ¿Aquí qué voy a hacer? Y ahí se ve con los proyectos de todo tipo, o sea, que ha habido en el Arenal y todos han ido a un cajón. Bona nit, moltes gràcies per les vostres aportacions. Crec que és fonamental que n'hi hagi espais de reflexió i de debat i, per tant, en aquest sentit, agrair al Cercle Fruiter que no defallisca i que continuï organitzant-ho. El document que se va fer, tant el de Borriana 2030 com el Pla Estratègic, estic d'acord en que són documents molt interessants i que s'han fet de manera participada. La gent que va participar, evidentment, en el Pla Estratègic de Turisme, va haver molta gent que va participar de manera voluntària en els grups de treball que se van fer i va tenir una participació molt àmplia. Alberto Galloso va fer un gran treball, però, per altra banda, també hem de ser conscients que el Pla Estratègic de Turisme s'ha d'actualitzar perquè just a l'any de publicar-se va canviar tota la normativa a nivell turístic, tant a nivell autonòmic com algunes qüestions a nivell estatal. I, per tant, en aquest sentit ha quedat obsolet. Però, en això estem i s'està ja treballant en aquesta línia buscant poder aconseguir els fons Next Generation. D'altra banda, estic d'acord també amb vosaltres amb el que heu dit en referència a la necessitat de participació ciutadana. La Covid jo penso que sí que ha afectat, no a lo millor en les dades de l'atur, però sí que ha afectat molt en el sentiment ciutadà
i en quant a la seva participació activa en diferents esdeveniments, actes i a nivell emocional. Tal volta per això comentaves que notes aquesta solitud o aquesta quietud en la ciutadania. No sé si va per ahí. Jo no estic d'acord en que se porten 60 anys sense fer coses i, de fet, poso un exemple. Esta ciutat, de fet, en un acord plenari unànim va aconseguir tindre els fons EDUSI i, de fet, està aplicant-los amb una execució de les millors de tot l'Estat. Per tant, crec que és una cosa per a felicitar-nos. També és cert que no tenim gran indústria que aporte ingressos a l'Ajuntament i que els diners municipals són els que són. Se continua treballant i sí que van venint inversions, evidentment, ells voldrien que foren més, però no m'agradaria que ens quedaren en aquest sentiment de que, o no estic d'acord, per exemple, en aquest comentari que feia Daudí al respecte de que el pitjor problema de la ciutadania de la ciutat és la seva ciutadania. No? Jo preferís plantejar que la millor opció de futur que té Borriana és la seva ciutadania i és on té el major potencial. Preferís veure-ho des d'aquesta banda. I després, per altre costat, agraïdíssima, com ja ho vaig dir, a la gent que va treballar en el Foro 2030 per tot el treball que van fer, que a més va ser un treball voluntari en un moment molt difícil, i totes les aportacions que van fer, perquè a més són gent que no sols fan aportacions en aquest moment, sinó que sempre i en qualsevol moment que se'ls necessita. I, de fet, alguns d'ells estan ara també col·laborant per a elaborar un pla per a demanar noves inversions de cara als fons Next Generation que venen en camí. Per tant, en aquest sentit sí que volia fer palès que sí que estem treballant i sí que n'hi ha un interès per part de l'Ajuntament, de la corporació i també del personal funcionari i de la ciutadania en aconseguir millores per al nostre municipi. Sí que he de dir que trobo a faltar, i crec que és necessari comentar-ho, quan estem parlant de projectes de futur, de la perspectiva de la sostenibilitat sí que l'aborda el document, però sí que me va faltar la perspectiva juvenil. Tenint en compte que parlem un pla futur, vaig trobar a faltar, a lo millor és a vegades sense adonar-nos, no? Per l'edat que tenim, sobretot de la gent que va participar, que va faltar un poc aquesta perspectiva jove, inclús de gènere en el document. Però, vamos, ho dic com una qüestió a millora. Este document és una cosa viva, igual que l'EDUSI és una cosa viva. Tots els mesos tenim reunions de l'estratègia EDUSI, se van revisant tots els objectius i se van implementant de nous. És a dir, no estem fent exactament allò que se va aprovar en 2016, perquè, evidentment, la situació del municipi és canviant i va regularitzant-se. Simplement això. Gràcies. Sí, bueno, gràcies per la teva intervenció, que me pareix que és molt interessant. Quan m'estaves parlant sobre el tema de la participació ciutadana, te diré que l'EDUSI clarament explica que la participació ciutadana se té que fer bàsicament a través d'un foro ciudadano, una mesa de seguimiento y un centro de formación. Este foro de ciudadanos me pareix que avui per avui s'està fent a les espatlles de l'Ajuntament i me pareix bé, però jo crec que seria qüestió, ja sé que se va, o sea, el foro ciudadano realment no s'ha constituït, que jo sàpiga. A mi no m'ha arribat ninguna notícia al respecte. I la mesa de seguiment, pues m'imagino que se reuneix l'Ajuntament, però això no és la mesa de seguiment, perquè això no té participació ciutadana. Cuidado. A mi el que m'està preocupant precisament del programa EDUSI és que se plantegen els temes en molta exactitud i després se pensa que, no sé com li diuen a la tècnica que porta aquest tema, que ho fa de meravella, és una xica excepcional, però li toca fer meravilles contínuament per anar complint en el que hauria de ser participació ciutadana, transmissió, publicitat, etc. La publicitat que se fa avui en dia és en la web de l'Ajuntament. No, home, no. Tenim que anar un poc més enllà. Tenim que fer que tots coneguem què s'està fent, què s'ha fet, per què s'ha fet aquest document i què conté el document. És que el document ens està dient quina Borriana volem i la defineix.
I això no ho coneixem ningú. No, no, transmitim el tema. Si això li passa exactament igual al Plan Estratègic de Turisme. Jo vaig fer un document que vaig transmitir en la mesa de turisme, que després ha desaparegut la tal mesa, però jo te puc assegurar que vaig presentar 4 documents a aquesta mesa i que me contestaven ficant un titet així i prou. Me refereix al que tenia que contestar, que era el president de la mesa. Entonces, al final, és fundamental que la publicitat se faci no com una idea de beneficiar a uns o altres, sinó de comunicació, de transmissió d'informació perquè la conega tot el poble. I això és fundamental. Este document de DUSI, lo menys important per mi és els 10 milions d'inversió que s'estan fent. Lo menys important. Lo realment important és el document. És lo que diu que Borriana fa. I això ho diu Europa. Ho està dient. I m'imagino que ara s'estarà ja treballant en la nova etapa, que és la creació de les ciutats sostenibles necessàries si volem dinerets de tal. Bueno, doncs això se té que transmitir i tot el poble té que tindre coneixement de que estem treballant en fer la ciutat sostenible, etc. Per què? Perquè si no, és el que diem antes, el poble se queda mort. Això només ho fan els tècnics i 4 més, i si no tenim prou, contratem, que me pareix molt bé, és necessari, perquè ahir no se poden cometre errors, se contrata l'especialista i a córrer. A mi em pareix molt bé, això. Però transmitim. El gran problema que ha tingut el Plan Estratègic de Turisme és que no s'ha fet ni un euro de publicitat. No s'ha transmitit a ningú, ningú l'ha conegut. Així se va fer una taula redona en la que va vindre Alberto Galloso i va estar amb nosaltres i és l'únic punt, l'únic moment on s'ha transmitit. Però també tinc que dir que aquell dia no n'hi havia ningú, vull tinc que agrair-te molt que estiguis així, però no n'hi havia ningú de l'Ajuntament. I ja has vist que en el que a mi me respecta no me sentiràs mai parlar mal de ningú en l'Ajuntament perquè jo personalment pense que s'estan fent les coses relativament bé, però massa lentes. Incomprensiblement lentes. I escolta, jo li ho he dit a l'alcaldessa i ho dic a tot el món. Si necessiteu, parleu, perquè gent disposta a treballar gratis et amor, ne teniu. I punto, i això és la qüestió. I no hi ha que tindre por de les coses, perquè, escolta, en esta vida no se trata de que un vaig a llevar-li a l'altre ni coses d'estes. Per lo menos si som els abuelos de més de 75 anys, que d'alguna forma no tenim res que perdre. Yo quería hacer algún comentario respecto al contenido de lo que habéis estado comentando, ¿vale? Me lo había notado aquí. Habéis comentado, por si queréis hacer alguna aclaración al respecto, porque a mí no me acababa de quedar claro. Habéis comentado lo del turismo de proximidad. Mientras no estemos preparados con una mayor dotación de infraestructuras para otro tipo de turismo, por ejemplo. Entonces, el informe 2030 establece de alguna manera los pasos a dar o las propuestas que se deberían llevar a cabo para alcanzar ese tipo de infraestructuras, por ejemplo, o se queda solo en el turismo de proximidad. Después, otra cosa que me ha llamado la atención es que hablabais, o sea, me parecía entender como que se planteaba sacrificar un poco la vertiente industrial de un municipio hacia lo que sería una implantación de un mayor número de empresas de tipo pues eso, de digitalización, startups, etcétera. Para ese tipo de implantación de empresas, evidentemente la mano de obra o el tipo de contratos o de trabajadores es un perfil mucho más cualificado. ¿Cómo podría incidir ahí el municipio a la hora de recabar o de proponer una mayor cualificación de la gente de Burriana para que esté preparada para abordar o para ocupar puestos de trabajo en ese tipo de empresas? Luego, el tema de los programas EDUSI, sí que me parece bien el aprovechar la oportunidad que llega desde Europa
Pero creo que, por lo que estabais comentando, me parece que se le da un poco de excesivo peso, porque luego puede llegar un día que a lo mejor esa ayuda externa no llegue. Y si al final un municipio está muy acostumbrado a mejorar o a progresar a través de esos estímulos externos, si un día se acaban, pues puede ser un problema. Y luego, nada, para acabar mi intervención, sí que es verdad que es una pena que el informe en sí no se le haya dado mayor difusión, porque a lo mejor pues la gente que hemos venido hoy a escuchar un poco todo lo que se está planteando, sí que podíamos haber tenido un poco más de acceso a ese tipo de propuestas que hacéis, pero como no lo he podido leer, sí que me queda una duda. ¿Es el informe de UCI de algún modo prevé los cambios fuertes en ciertas tendencias socioeconómicas? Por ejemplo, lo hemos visto ahora con la pandemia. Estabais hablando de transformar un poco lo que es la modalidad de comercio, pero en 2 o 3 años Amazon, por ejemplo, te puede destrozar toda esa serie de planteamientos, porque es un hecho. O sea, Amazon, gracias a la pandemia de la pandemia, ha llegado para quedarse. Y es cierto que mucha gente al final acaba comprando desde la comodidad y no desde el convencimiento de ayudar al comercio. Eso en 2 o 3 años ha cambiado de una manera muy fuerte. No sé si el informe 2030 estima cómo puede adaptarse a cambios socioeconómicos tan rápidos. Gracias. Bueno, la verdad es que te he ido a medias porque no sé si son mis oídos que ya están entrando en franca decadencia o el sistema de comunicación que no me llegaba bien, pero no te he entendido todo, pero creo que te he cogido básicamente las ideas. Respecto del tema de EDUSI, que es el que estabas hablando, evidentemente EDUSI es un proyecto mundial. Las ciudades sostenibles es una idea, digamos que en la ONU cuando saca el proyecto, primero sacó 13 condiciones, ahora hay 17, pero en última instancia lo que está diciendo es, oye, tenemos que hacer las ciudades del mundo sostenibles. Y entonces Europa, en el año 2017, es cuando asume ya formalmente el proyecto de las Naciones Unidas. Y saca todo el material para estos objetivos. Ya llevaba tiempo haciéndolo, porque hay algunas ciudades que han hecho auténticas maravillas con lo poco que se daba entonces. Pero lo importante es que ponen el aliciente de que van a financiar el 50% de las inversiones que se haga en una ciudad para alcanzar y obtener la condición de ciudad sostenible y tal. Entonces, esto es solo un aliciente. Lo importante es que tú primero tienes que decir, quiero ser ciudad sostenible, quiero que de alguna manera estas son las condiciones que voy a poner en mi pueblo para que mi pueblo alcance estos objetivos. Evidentemente, algunas de las condiciones pues, requieren inversiones y esas inversiones se han relacionado en, me parece que son 25 propuestas que se han aprobado todas y que de alguna forma pues, se financian al 50%. Evidentemente, ahí no estamos, lo que quiere Europa no es nada que influya en la industria, en el turismo, no. Busca un modelo de ciudad, que ahora ha dado ya algún paso hacia adelante con el concepto de Smart City y todo lo que ahora tanto se habla de la digitalización y todas estas cuestiones. Pero lo importante es que lo que persigue Europa con este proyecto es que todas las ciudades europeas sean sostenibles. Bueno, ya sabéis que ahí está el tema de la huella de carbono, todos los temas de la contaminación y la naturaleza. Bueno, ahí estaban nosotros lo hemos resumido en 6, pero que hay mucho más contenido. Pero yo creo que no hay más, no se busca otros objetivos. Otra cosa distinta es que el ayuntamiento aproveche la circunstancia para a lo mejor hacer
algún proyecto que cabe dentro del objetivo de sostenibilidad y que implique, por ejemplo, el proyecto del Arenal, si se lleva a cabo en condiciones. Yo me conformo con lo que propone el fabricante de esferas, no pido más. Que, por cierto, tengo que decir que el Plan Estratégico de Turismo está absolutamente en contra del Arenal Sound. El Foro Burriana 2030 está en contra del Arenal Sound. El fabricante de esferas está en contra del Arenal Sound. Todos en contra. Y todo el mundo se calla. No sé qué está pasando aquí. A lo mejor es un consejo inalcanzable, pero no lo entiendo. Todo el mundo está en la misma línea. Bueno, a lo mejor políticamente no es lo que convenga, pero yo seguiré insistiendo. Para eso montamos hace ya 6 años Burriana, un Arenal en Futuro, donde creemos que se pueden hacer cosas interesantes en favor de esto. Bien, también has hablado de la formación y yo no entraré más. Si quieres, la formación, aquí está uno de los gurús del tema, está aquí presente, el señor Palomar, José María. De alguna manera estudiamos muy a fondo el tema de la formación y llegamos a la conclusión de que en estos momentos en lo que más hay que luchar es en el tema de la formación para eliminar los parados. Y entonces planteamos una serie de cuestiones. Las salidas de la juventud tienen un problema bastante complicado que parece que España el gobierno quiere resolver, que es la enorme lentitud para cambiar cualquier plan de estudios de formación profesional, que es la línea más importante que tiene Burriana para poder cambiar o incidir en las líneas de actuación de los jóvenes y sobre todo alimentar de mano de obra a aquellos que de alguna forma pues inicien, porque no olvidemos nunca una cosa, todo lo que se recomienda aquí es que el ayuntamiento trabaje para conseguir espacios, lugares, legislación, etcétera, que atraiga a la industria turística, a la industria agrícola, etcétera, etcétera. Es decir, no es el ayuntamiento el que tiene que hacer nada tiene que hacer el ayuntamiento. Solo tiene que contribuir a hacer que el pueblo sea atractivo para atraer, para que vengan los inversores que de alguna forma harán que Burriana sea turística o que sea industrial o que sea o que venga aquí Amazon. Digo yo, ¿por qué no? Porque si tiene espacio, tiene buen sol y tiene buena tal, y sabemos venderlo, pues a lo mejor podría venir. Por lo tanto, esta es la cuestión principal. Llegamos a la conclusión, efectivamente, de que hay que dejar de orientar a los alumnos de formación profesional hacia la informática y más hacia la especialidad informática. Es decir, tienen que aprender, tienen que salir programadores importantes, de apps, de Oracle, de lo que sea, que de alguna forma es lo que genera el empleo del futuro. Es decir, los informáticos se forman en la Universidad Politécnica o en Glasgow o donde sea. Aquí lo que hace falta es personal que alimente las ideas en ese entorno y que sea capaz de desarrollar programas y todo esto. Y ese es uno de los puntos, hay muchísimos más, el anexo es enorme de este tema, pero este es un punto, por ejemplo, muy interesante al respecto. Juan Alberto, dos puntualitzacions al respecte de lo que acabes de dir i, si me permets, com a ponent de l'àrea de turisme, li contestaré una pregunta que s'ha quedat en l'aire a este senyor d'ahí darrere. No? Una puntualització, i és que ni el foro, ni els ponents que estàvem en el foro de l'àrea de turisme, ni el Pla Estratègic de Turisme estem en contra de l'Arenal Sound. S'està en contra de que se faça conforme s'està fent en l'actualitat i que l'espai que utilitza és l'espai que està utilitzant en el millor període de temps de les vacances. Però no s'ha estat en contra de l'Arenal Sound. Necessita una requalificació. I respecte a la pregunta que parlaves del turisme de proximitat,
El que volia dir-te és que ahir s'analitza que avui en dia el principal turisme que ve a Borriana és el turisme de proximitat. És a dir, sí, depenent de Saragossa, de Pamplona, de Madrid i de molts llocs, no? Però que el 80 o el 90% és un turisme de proximitat de la província. I quan se donen les solucions, se diu que l'Arenal requereix d'inversions hosteleres, que és el lloc adequat per a fer una sèrie d'instal·lacions hoteleres que al mateix temps servisquen de revulsiu per a tota la zona. Perquè al voltant de les instal·lacions hoteleres hi ha que crear servicis, tendes, restaurants i tot això. Això és un poc perquè analitzant el tema del turisme fiquem dos focus importantíssims. Un que és l'Arenal i l'altre que és el centre de la població, que necessita una revitalització, entre altres coses, per a revitalitzar altres sectors com pugui ser el comerç. I això és una de les línies que vam ficar en l'apartat de turisme. Donar les gràcies als nostres ponents, donar-los les gràcies al públic i molt especialment als que heu estat treballant en el document, alguns dels quals esteu així i que ja he dit al principi que el 40% dels que han intervingut en el document ja són socis del Cercle Fruiter i esperem que la resta ho siguin també. Moltes gràcies per vindre i a tots vostès dir-los que la propera setmana tenim un altre debat. Serà un debat a propòsit dels insecticides prohibits i de la problemàtica en el món de la citricultura. I tindrem 4 pesos pesats en el debat. Carles Peris Ramos, secretari de la Unió de Llauradors i Ramaders, José Vicente Guinot Aledo, que és el representant a Castelló de l'Associació Valenciana d'Agricultura, un enginyer borrianenc, Alberto Urbaneja García, que és responsable del grup d'entomologia del Centre de Protecció Vegetal de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, tots ells moderats, és un dir, voldria dir avalentats, per Joan Vicent Moros Planelles, que moderarà en qualitat de director de la cooperativa Sant Josep i membre del Cercle Fruiter. Moltes gràcies per estar així. Si vos heu perdut alguna cosa, com que Televisió Borriana retransmeteix tot el debat i les intervencions del públic, tindreu oportunitat de tornar a veure. Moltes gràcies.